Well, hello. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy una hora más tarde porque nuestro invitado necesitaba llegar a su casa y como están las presas. Ay, qué horror. Yo hoy duré en, no sé qué puede haber, tal vez 5 o 6 kilómetros, más de media hora, del lugar a donde me gusta ir a caminar hasta mi casa. Ya no sabe uno a qué hora salir. O sea, ya no existe eso de salir a hora pico o no salir a hora pico o brincarse la hora pico, todas las horas son pico. Es una verdadera desgracia manejar en este país. No sé qué está pasando, realmente no sé por qué, no sé por qué, pero es una locura. Hay que llevarse como algo para hacer en el carro, no sé, cubo Rúbico, cualquier cosa, mientras tanto, porque es desesperante. Bueno, vean, yo me voy a poner anteojos porque no veo nada para contarles un poquito. Aquí se va uniendo la gente. Bueno, esta es creo que es la octava maravilla, no, la octava entrevista. Yo trato de ver a dónde no se ven los círculos porque vean, yo ya les confesé que yo me pongo un filtro, ¿verdad? Porque si no asusto. A estas horas de la noche asusto más. Pero bueno, nada más quiero ver quién se va uniendo. Bueno, me voy a poner así abajito para que no se vea tanto. A ver si coloco el teléfono de manera tal que no se vean tanto los aros de los reflejos de la luz. Pero qué importa. Esta fue una semana pues como con muchas emociones. Ya finalmente pues se canceló lo del show, pero seguimos para adelante. Yo he decidido que mientras no pueda hacer mis shows, igual voy a seguir haciendo a la gente reír, porque eso es lo que a mí me hace feliz. A mí me hace feliz reírme de mí misma y hacer a la gente reír. Así es que lo seguiré haciendo desde mi pequeña plataforma. Igualmente en todo lo que yo pueda ayudar afuera de mi plataforma, con mis posibilidades lo seguiré haciendo, bajo este precepto precioso que ya les había explicado, que es Tikkun Olam, que significa reparar el mundo, y que todos los judíos tenemos el deber de hacerlo, no solo dentro de nuestra comunidad, sino también hacia afuera. Así es que ese es uno de los preceptos por los cuales yo rijo mi vida, y no tienen que ser grandes cosas, pueden ser pequeños gestos, pequeñas acciones, o bueno, si uno quiere hacer un show, pero no siempre sale. En fin, hoy tenemos a Brian Acuña. Yo a Brian lo conozco hace relativamente poco. Él trabaja en el museo del centro israelita, pero además es un muy reconocido analista político internacional. Todo el tiempo lo están llamando para participar en diferentes canales de noticias, y es profesor, y además está por presentar su maestría en diplomacia de la UNA. Entonces, siempre me ha gustado su forma tan amena y tan tranquila de explicar las cosas, y estamos en estos momentos como estancados en este conflicto que genera tantas pasiones, pero que si uno lo pone en perspectiva, en realidad están pasando cosas mucho más serias en Medio Oriente de lo que está pasando entre el Estado soberano de Israel y el grupo terrorista Hamas, que ya está por cumplir 538 días este conflicto. Sin embargo, están pasando cosas muy terribles, por ejemplo en Siria, o en otros países, en África, por ejemplo en Congo, o en Yemen, donde la gente se está muriendo de hambre. Entonces, a ver, vamos a hablar un poquito de este conflicto para ver si aún en un futuro, digamos, cercano o a mediano plazo, podríamos vislumbrar un cese al fuego permanente, o por lo menos una relativa tranquilidad entre israelíes y palestinos, pero también hablar un poquito en lo macro de Medio Oriente, porque Medio Oriente nuevamente genera muchas pasiones, pero además afecta directamente a todo lo que sucede en Occidente. Y
como la gente tiene una obsesión con el tema de Israel y los judíos, porque es una obsesión, es una obsesión. Hay una frase muy conocida entre nosotros, los judíos, que dice no Jews, no news. Y así es, o sea, cuando no hay judíos de por medio, las noticias pasan desapercibidas, como les estoy diciendo. ¿Quién se entera mucho de lo que está pasando en Yemen? No hay judíos. ¿Quién se entera mucho de lo que está pasando en Siria? No hay judíos. En Congo, no hay judíos. Entonces no hay noticias. Y esta obsesión, pues, se ha repercutido definitivamente en Occidente y ha levantado esta ola tremenda de antisemitismo de la que yo he venido hablando desde hace tanto tiempo. El otro día alguien me preguntaba, ay Esther, pero ¿no es como un poco enredado eso de querer ser comediante y estar hablando todo el tiempo de política y estar metida en las noticias? Y pues sí, digamos que antes del 7 de octubre del 2023, mi página básicamente eran fotos de mis hijos, fotos de mis perros, fotos de mi marido, y cosas divertidas y contar en qué estaba y hablar de los shows o de los proyectos que tenía, de las fotos, de los cursos de maquillaje, etc. Pero desde que pasó esto, desde que pasó esta tragedia, pues podría decir que a muchísimos judíos se nos movió el piso. Yo vengo de una casa que no es particularmente ni religiosa ni tradicionalista, pero eso no tiene nada que ver con ser sionista. Mis padres, ambos ya fallecidos, eran sumamente sionistas. Mi papá incluso en la guerra del año 67 quiso irse a Israel, pero no le dieron oportunidad. Ya había muchos médicos que se habían enlistado para ir a ayudar en una de las guerras, la guerra del 67, que ahorita la verdad es que no me acuerdo cuál es el nombre, la guerra del 67. Y bueno, y mi mamá, si le decían algo de judía, por más de que ella no fuera una persona religiosa, pues mi mamá era muy cabreada. Entonces digamos que podía darle a alguien un bofetón. Entonces este es un sentimiento pues que tengo yo, que tienen mis hermanos, y que no tiene nada que ver en realidad con el tema de religiosidad o cuán apegado esté uno a la religión o no. Sin embargo, todo esto también me ha hecho a mí personalmente querer conocer muchas cosas que no entendía, que no conocía, y acercarme a la parte religiosa y espiritual también, porque en momentos en donde se nos está atacando por todos los costados, pues a mí personalmente el acercarme a la parte espiritual y religiosa me ha dado una sensación de contención, de seguridad, de tranquilidad y bueno, de estar conectada con algo más poderoso y rezar mucho, mucho. Yo creo que nunca en mi vida, en 48 años, había yo rezado tanto como en estos 538 días. Pero bueno, creo que esa conexión es algo positivo y creo que va a permanecer como parte de mi vida, como parte de nosotros como pareja y como familia también. En fin, ya hablé mucho, no veo nada. Es que no veo nada. Es que qué horror no poder ver el teléfono a menos de 50 centímetros. Ok, vamos a invitar a Brian para que ya se nos una. Ya le mandamos la invitación. Hola Brian. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Voy a poner un momento. Ahora sí, todo el volumen. ¿Llegaste bien hasta Coronado? Sí, es complicado venir hasta acá arriba, la verdad. Las presas en Guadalupe son de otro planeta. Es un parqueo. Sí, totalmente. No, Guadalupe es terrible, la verdad. Es increíble lo difícil que se hace movilizarse hasta acá, pero bueno, es parte de la costumbre. Ya tengo más de 15 años haciendo esta ruta, entonces Es atrás. aún no me termino de acostumbrar, pero no me queda de otra. Sí, bueno, Coronado es muy lindo. A mí me parece que el clima es como mi clima ideal. A mí me gusta el frío, odio el calor. Entonces siempre digo, ay, ¿a dónde me gustaría tener una casa? Así como una casa de montaña, en Coronado, en Heredia, pero Coronado, me acuerdo, tenía una amiga de la universidad que vivía en Coronado y me encantaba el clima por allá.
Bueno, Brian, yo hice una breve introducción de quién sos, pero siempre me gusta en este espacio que mis invitados se presenten formalmente para que la gente sepa quiénes son y ya entrar en materia. Me veo muy rara con anteojos porque se marcan ahí los círculos, pero no me importa porque no veo un carajo. Entonces me voy a quedar, no tengo sonido, dice don Moisés Pachler, pero sí hay sonido. A ver, alguien más que me diga si se escucha o no se escucha. Habla vos. Yo creo que sí se escucha porque yo sí la escucho. Sí, ¿verdad? Me imagino que es el dispositivo que tiene él. Ok. Bueno, contanos un poquito, Brian. ¿Quién sos? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde viene todo este interés hacia todo el tema de Medio Oriente? ¿Tu afinidad con la comunidad judía? ¿Tu puesto también dentro de la comunidad judía? Y explicar un poquito cómo nace todo esto. Sí, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales hace ya no muchos años, pero sí ya hace ratillo. De hecho, empecé a estudiar Relaciones Internacionales debido al conflicto del 2006 entre Israel y Hezbollah en el norte, de verdad, de Israel. Me acuerdo que en aquel momento andaba como en una búsqueda eh, de carrera porque había empezado a estudiar primero administración, no me había ido muy bien en un inicio, entonces paré un tiempo de estudiar y luego dije, quiero estudiar algo que realmente me apasione y en lo que me pueda meter. Y en que eso se vino todo el tema de la guerra de Líbano, ¿verdad? En el 2006. Y eso me motivó para empezar en el 2007 a estudiar Relaciones Internacionales. Terminé la licenciatura en el 2012, 2014, por ahí más o menos. Y a partir de ese momento, pues me empecé a meter pues mucho más a temas de geopolítica. En realidad, digamos que el tema de Medio Oriente, desde que me metí en esta carrera, ha sido como mi punto, digamos, fijo hacia el cual pues me he desarrollado. Obviamente también he analizado otros temas, pero digamos que Medio Oriente es donde más me he metido. Saqué hace poco, terminé la maestría en diplomacia, me falta nada más la tesis, en eso estamos, que a veces se hace un poco complicado por diversos factores, pero digamos de manera empírica he aprendido temas relacionados con cuestiones asociadas a Medio Oriente. Me refiero a temas como el Islam, a temas como también política de la zona, geopolítica, que también ha sido uno de digamos, de mis temas predilectos. Y eso, digamos, en cuanto a estudios. Actualmente, bueno, además de trabajar como encargado de relaciones institucionales en el centro, pues soy profesor en la universidad, doy el curso de conflictos contemporáneos en la UIA. Anteriormente era el profesor de geopolítica, entonces digamos que siempre me he mantenido como en esa parte, ¿verdad? Me gusta mucho escribir. Si bien, pues, mencionas que tengo una afinidad, ¿verdad? Obviamente hacia el tema judío o hacia Israel, también he sido muy crítico en algunas cosas relacionadas con Israel. Bueno, No es nada que sea contradictorio, por supuesto. todos, Eh, pues todos tenemos mucho que criticar y sobre este conflicto más aún. Sí, sí, pero a lo que voy es a que algunos creen que esto es muy, como nada más de dos matices, Sí, ¿verdad? blanco, O negro. es blanco o es negro y no existen términos medios. Y siempre he dicho que el hecho de que uno tenga una afinidad por una causa no lo desacredita ni desmerece también el hecho de que la otra causa pues pueda también pues subsistir o sobrevivir, ¿verdad? Y de hecho mis artículos, la mayoría pues van en esa tónica. De hecho, por varios años he trabajado con dos colegas profesores. Uno es Bernie Arauz, que es un profesor en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Él es guanacasteco de origen, pero desde muy joven se fue para Inglaterra. Y mi amigo Dennis Petrie, que también es profesor, él es en realidad nacido en México, pero de padres neerlandeses, y entre los tres habíamos creado en algún momento una especie de think tank que le llamamos Centro Costarricense de Estudios sobre Israel y Medio Oriente,
que lo hemos trabajado, digamos, ahí pues hemos trabajado con las uñas algunos proyectos y siempre nos hemos abocado o enfocado en lo que es cultura de paz. Yo creo que en este conflicto, por lo menos Israel-Palestina, porque Medio Oriente es mucho más que Israel-Palestina, pero lo cierto del caso es que algunos, cuando hablan de Medio Oriente, creen que solo se centra en este conflicto. Lo cierto del caso es que ya del conflicto se ha hablado montones, ya hay pues me cansa, digamos, a veces entrar a ver discusiones donde la discusión todavía pasa sobre el derecho o no de existencia de Israel o sobre el derecho o no, digamos, de los palestinos a tener eventualmente un derecho también de llave, ¿verdad? Un derecho de piso. Y yo Sí. creo que ya eso es una discusión que debió de haberse superado hace años y hay que empezar a hacer propuestas de paz, de hecho, o propuestas por lo menos de trabajo. Y enfocado en eso, de hecho, en algún momento mi amigo Denis y yo trabajamos un proyecto que fue un artículo académico para una revista que sacó la Flaxo, asociado con el tema del modelo costarricense de Estado desmilitarizado y que lo enfocamos en la solución del conflicto palestino-israelí. Lo más idílico que pueda existir, por supuesto, pero creo que es una idea que rompe el molde de lo que generalmente se habla de este conflicto, que es el conflicto per se. No es, digamos, hablar de solución, sino seguir dando vueltas sobre si qué fue primero, el huevo o la gallina, o quién tiene la culpa de qué o qué. Ujú. Y yo creo que ya sobre eso nos hemos desgastado décadas, no años, sino décadas, y creo que hay que empezar a ser un poco más propositivo en cuanto a temas de paz. En estos días posiblemente salga otro artículo académico que trabajé para la revista de la ULACIT, Ujú. que trata sobre un modelo también de resolución del conflicto palestino-israelí en el modelo de identidades nacionales, el tema del sionismo y del palestinismo, que además el sionismo ha sido ingratamente demonizado, ¿verdad? Porque la gente que lo critica no lo entiende a cabalidad o creen que es muy monolítico y si existe algo que dentro del judaísmo no existe es ser monolítico. Yo creo que Mm. siempre me acuerdo de la famosa frase dos judíos, tres opiniones, ¿verdad? Sí. O la famosa historia que a veces le contamos a estudiantes que llegan al museo, que les decimos que un hombre judío queda solo en una isla desierta y lo primero que hace es construir dos sinagogas, ¿verdad? Por si se pelea con una, se va a rezar a la otra. Y esos son, digamos, al final, pues temas que algunos no entienden cómo puede existir, digamos, tanto análisis y tanta autocrítica y es lo que, digamos, enriquece más esta búsqueda de respuestas y de propuestas. Y creo que por ahí va. Yo, digamos, ya los últimos enfoques que he hecho, bueno, escribo actualmente para una revista que se llama la revista MER, es una revista que está en Montenegro. MER es las iniciales del apellido de los dueños de la revista, que es Merson, es una gente española que está radicada en Montenegro, pero tienen cualquier cantidad de escritores y todos los meses publico artículos. De hecho, hoy salió un artículo mío publicado sobre el islamismo catarí, ¿verdad? Y la política de Ujú. Qatar, para que vean que no solo hablo de Israel y Palestina, sino que también me meto en otros temas. Soy columnista también Ujú. en Radio Separat de España desde hace casi 9 años, o Wow. ya 9 años, de hecho, soy columnista quincenal, eso es una columna que sale cada 15 Ujú. días, y pues me he dado la tarea de hacer un ejercicio, creo que es el único ejercicio que estoy haciendo ahorita, que es escribir artículos para algunos medios nacionales, entre esos está Delfino, que creo que llega a un público un poco más crítico, más progresista inclusive, ¿verdad? Entre Ujú. población joven, por eso también me gusta. No soy necesariamente joven, pero Ujú. creo que eh, al ser profesor universitario, pues creo que mi meta siempre va a tener que ser alcanzar a los chicos a los que yo, digamos, les doy clases. Entonces, perdón, asociado a todo esto es que mi enfoque se mantiene siempre sobre esa línea. Y Ujú. como les dije, ¿verdad? En algún momento pues hablo de otros temas, he hablado de Rusia y Ucrania, de hecho en Multimedios fui varias veces invitado para hablar de Rusia y Ucrania, he estado también en algunas
cadenas de televisión como France 24, que es una de las más frecuentes, NTN 24, en la DW estuve una vez, en RT estuve una vez, y varios, ¿verdad? No, no soy alguien tampoco que se desespere por salir en medios, pero cuando he tenido la oportunidad, pues he tratado de aprovecharla, ¿verdad? Tratando de ser no 100% neutral, porque eso no existe, Ujú. pero sí intentando por lo menos ser objetivo en cuanto a las críticas y objetivo en cuanto también a la parte de análisis a favor, ¿verdad? Sí, De algunas posiciones o en contra de otras posiciones y con argumentos, ¿verdad? Yo no soy ni de atacar al cuerpo, ni de atacar a las personas, eso incluso me da pereza porque creo que ya es desgastante innecesariamente y creo que más en el diálogo constructivo y propositivo que en la parte, digamos, confrontativa. Ya si no me queda de otra, pues también como buen liceísta soy bueno para sacar los guantes cuando se requiere, entonces no voy a echarme para atrás, pero eso en términos generales. sí, yo estoy agotada de pelear. Yo soy muy confrontativa, eh, pero el otro día escuchaba a, ay, ¿cómo se llama este? Es un mexicano de barbita, pelito como largo, es un señor, Irving Gatel. Gatel. Ujú. Irving Gatel, en una discusión que tenía con Gabriel Ventasgal y estaba Francisco Gilguay, que estaba escuchando el podcast y en algún momento, no sé si fue Ventasgal que dijo, no, pero no hay que, no hay que insultar a la gente. Y entonces Irving dijo, bueno, hay casos de casos, cuando ya la gente no entiende, pues hay que sacar las uñas. Uno quisiera que no fuera así, pero este ha sido un conflicto, como decís vos, de darle mucho al mismo tema y es muy desgastante. Yo quisiera tal vez para los que se han unido, que no conocen bien muchas cosas, digamos, de la terminología que estamos aquí tratando de explicar, si nos podrías dar como una visión un poquito, digamos, más amplia de lo que es el sionismo y de lo que abogan también los palestinos, para tener en contexto estas dos, digamos, estas dos vertientes, por decirlo así, estas dos opiniones que están haciendo todo el tiempo cortocircuito y a partir de ahí hablar un poquito de qué nos espera sobre este conflicto, digamos, a mediano y corto plazo, con todo lo que ha pasado, digamos, en estos últimos 3, 4 días con las manifestaciones que se están dando en Gaza. Pero empecemos por saber qué es sionismo, por saber qué es lo que están exigiendo yo no diría que jamás, sino los gazatíes que están queriendo poder llegar a vivir en términos de paz. Bueno, el sionismo como tal, y en simples palabras, es el movimiento nacional judío que aboga por la creación de un Estado judío en, digamos, la tierra de Israel. Siempre se habla de que inicialmente la tierra de Israel no era la única, digamos, el único objetivo que se había planteado, ¿verdad? De hecho, se habían propuesto dos lugares más en África y en América del Uh Sur, -huh. pero al final, pues, se decantan obviamente por la tierra actual porque es donde hay vínculos históricos, ¿verdad? Eh, digamos que el movimiento como tal, su objetivo más claro era la creación de un Estado judío. Hay que entender un elemento que es importante porque algunos se van por las ramas pensando de que el judaísmo es solamente una Uh -huh. religión. Y lo cierto del caso es que el judaísmo trasciende el elemento religión Uh y -huh. es una identidad nacional. Y como identidad nacional, tiene, digamos, algunos factores, incluyendo temas espirituales y, digamos, temas religiosos. Bueno, hay judíos no creyentes, ¿verdad? Que esto, digamos, es toda una discusión filosófica, pero por lo menos, digamos, de personas que han nacido siendo judías, hay de todo tipo, ¿verdad? Desde judíos creyentes, judíos no creyentes, laicos, religiosos, etcétera, de derecha, de izquierda. Y el sionismo es exactamente igual, o sea, hay diferentes vertientes, no es un tema monolítico, lo único, digamos, que es completamente igual en cuanto al movimiento sionista y sus diferentes vertientes, es la idea de la conformación de un Estado para el pueblo judío, ¿verdad? Incluso, a veces yo me atrevo a decir que los propios grupos ultrarreligiosos que niegan, digamos,
o que rechazan el sionismo como movimiento, por verlo como un movimiento laico, no religioso, de alguna manera son sionistas, porque los muy religiosos creen que la tierra de Israel será redimida cuando llegue el Mashiach y que etcétera, etcétera, y a partir de ahí se establecería, digamos, un Estado judío, un reino judío. Entonces, de alguna manera, digamos que son también sionistas de facto, pero no de, digamos, no de palabra, ¿verdad? Porque obviamente el sionismo también tiene una connotación política. ¿Cuál es, digamos, el tema asociado con los palestinos? El tema de los palestinos es un tema muy evolucionado también. De hecho, la identidad, digamos, nacional palestina es una identidad evolutiva. ¿A qué me refiero? Inicialmente el nacionalismo que hoy conocemos como nacionalismo palestino, en realidad era un nacionalismo asociado con la identidad árabe. Y de hecho, si uno ve en la historia, y que de esto también hablo en este artículo que les digo que sale publicado en estos días, esta evolución del tema del nacionalismo árabe, de los palestinos, digamos, de lo que en aquel momento se llamaba la Palestina histórica, el territorio, iba enfocado más que todo a su pertenencia al territorio de Siria, que Siria, digamos, como tal, era como el centro de esta zona levantina, y ellos digamos, se sentían muy pertenecientes, digamos, a la corriente de los árabes del Levante. Posteriormente, digamos, ya cuando se empieza a dar mayores migraciones de judíos hacia la tierra de la Palestina histórica, todavía en aquel momento Palestina otomana y después de la Primera Guerra Mundial, Palestina británica, van empezando a ver la necesidad de ir conformando una identidad nacional un poco más local. Y a partir de ahí, y se habla que es a partir de los años 20 y a través de Hashamin al-Husseini, ¿verdad? Que fue el gran mufti de Jerusalén, se llega a desarrollar esta identidad palestina en la cual lo que ellos buscan en algún momento es, en primer lugar, la identidad lo que busca es rechazar la migración judía, o sea, rechazar el sionismo. Mucho del movimiento nace, digamos, en rechazo a las migraciones judías y posteriormente el establecimiento de una patria árabe en la tierra palestina, ¿verdad? Todavía no se llamaba Palestina como nación, sino que Palestina era nombre territorial. Se habla que entre los 20 y los 30 esta identidad palestina se empieza ya, digamos, a cimentar, a tener bases más fuertes y luego se va a ver todavía mucho más fortalecida con la llegada del movimiento nacionalista árabe, lo que se llamó el panarabismo, que el principal, digamos, promotor del panarabismo fue Gamal Abdel Nasser, ¿verdad? Expresidente egipcio, que es el promotor, digamos, de la idea de que todos los árabes formen un solo país, ¿verdad? Esta idea, digamos, del panarabismo, el nacionalismo árabe, de hecho, nace inicialmente de algunos arabistas cristianos, ¿verdad? De Medio Oriente en general, pero posteriormente lo van a adoptar principalmente musulmanes árabes, que son los que van a tomar, digamos, como esta decisión, y ya después se le van a ir sumando, por eso les digo que es evolutivo, se les van a ir sumando otras corrientes nacionalistas árabes, como lo es el baasismo, que es un movimiento socialista panarabista, por ejemplo, el que dirigía en algún momento la Siria de los Assad o el que dirigía la Irak de Saddam Hussein, eran, digamos, de este panarabismo socialista. Y ya, digamos, después de la revolución islámica de Irán en el 79 y en los años 80, y además debido al fracaso del panarabismo en el mundo árabe como tal, digamos, principalmente en su lucha contra Israel, ¿Por qué fracasa? hablamos de la guerra del 48, Perdón que haga pero paréntesis. ¿Por qué fracasa el panarabismo? O sea, ¿cuál es el punto de quiebre, digamos? el punto de quiebre principal es el fracaso en su intención de destruir a Israel. Parece poca cosa, pero digamos que uno de los primeros enfoques que ellos dan es que se debe conformar una sola nación árabe en todos los territorios que en algún momento fueron parte de los califatos islámicos. Incluso, si usted ve cuál es la bandera principal del panarabismo, que es la que comparte, por ejemplo, Jordania, la que tiene Emiratos Árabes, la misma que tiene, por ejemplo, los territorios palestinos o Palestina, la que tienen, digamos, varios países,
usted ve que van a tener siempre los mismos colores, verde, negro, blanco y rojo, ¿sí? Son los cuatro califatos musulmanes, digamos, principales que han existido, y por eso es que comparten esa noción, ¿verdad? Entonces, uno de sus primeros objetivos era la destrucción del Estado de Israel como digamos, como un ente que ellos sentían ajeno dentro de un territorio que debía estar dominado por musulmanes, aunque la visión fuera un poco más laica. Y posteriormente, si hay un fracaso que no lograron recuperarse, fue la Guerra de los 6 días de 1967. Ese fue, digamos, el punto clímax que llevó a que el panarabismo se viera como fracasado, y a partir de este fracaso del panarabismo vamos a tener el crecimiento de otro movimiento, ¿verdad? Junto con la revolución islámica en Irán, que es el panislamismo, que es el nacionalismo islámico, que es el que va a dar pie que, por ejemplo, a principios de los 80s y ya, digamos, a mediados y finales, aparezcan movimientos como la Yihad Islámica Palestina o como el grupo de resistencia islámica denominado Hamas, ¿verdad? O el Hezbollah, ¿verdad? En el caso de Líbano, que además tiene un origen debido a la guerra civil libanesa y al mismo tiempo también a la ocupación que Israel hace sobre territorio libanés a partir de 1982. Entonces, eso, digamos, es lo que va a hacer evolucionar este nacionalismo y generar, digamos, dos vertientes principales. El nacionalismo árabe laico, ¿verdad? Asociado, por ejemplo, a lo que se llamaba antes la OLP, lo que es, digamos, Fatah y todos estos movimientos, y todos los que son nacionalistas islámicos, que son como Hamas, la Yihad Islámica, incluso algunos grupos vinculados actualmente con el Estado Islámico, con Al Qaeda, van muy vinculados a este tipo de nacionalismo islámico, que es más que establecer un Estado palestino, es establecer una especie de emirato o califato islámico, ¿verdad?, en las tierras que en algún momento les pertenecieron. Por eso le digo que hay una evolución en cuanto a esta forma de ver los nacionalismos en el mundo árabe musulmán. Brian, y una pregunta que me surge, digamos, cuando hablamos de un movimiento que es más laico, podríamos decir un poquito más progresista o más con el objetivo de conciliar, o son estas dos vertientes, el que decís que es el islamismo laico y el islamismo yihadista islámico, digamos, son siempre, tienen como los mismos objetivos de destrucción a como de lugar, o sea, a través principalmente de actos terroristas, o hay una diferencia en su ideología. Es también muy evolutivo en realidad. Incluso el propio islamismo religioso es evolutivo. Por ejemplo, yo no sé si has escuchado, ahora que se ha hablado tanto de este conflicto entre Hamas e Israel, sale siempre un mito, que es que Israel creó a Hamas en los años 80. Sí. Y en realidad no fue que Israel creó a Hamas, sino que cuando aparece el grupo, digamos, Hamas, inicialmente nace como un movimiento religioso para dar ayuda social a las personas más necesitadas de las comunidades palestinas. Entonces surge como un grupo religioso. De hecho, Hamas proviene de una vertiente política religiosa, que son los hermanos musulmanes que practican el Islam político y que tienen su origen en Egipto a través de Hassan al-Banna a principios del siglo pasado. Eh, Hay un teórico, digamos, de los hermanos musulmanes, que es Yusuf al-Qaradawi, ¿verdad? Que es un islamista religioso, pero que es más de quietismo político y en la parte militar es como menos agresivo. O sea, él sí habla de la resistencia, digamos, sobre el tema de la recuperación de la Tierra Santa, etcétera, etcétera, de la tierra, digamos, islámica, pero es más de acción política y menos de acción militar. Entonces, cuando en algún momento empieza la evolución de Hamas en los años 80, van a tener un clímax a partir de la primera intifada que se da entre el año 87 y el año 88, y es donde va a haber como una ruptura de aquel grupo que solamente aparecía como un grupo de acción social, que levantaba, no sé, escuelas, que levantaba mezquitas, que daba de comer a la gente pobre, etcétera, 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 y empiezan con la lucha armada o a apoyar a grupos de resistencia a partir de aquel momento,
y a partir de eso se desvinculan un poco, digamos, del pensamiento de Al-Qaradawi y empiezan a seguir el pensamiento de otro teórico también islamista que es de apellido Qutb, o por lo menos, digamos, eso es uno de sus nombres, que él es más, digamos, frontal, más agresivo, que él cree que la tierra islámica se debe de liberar bajo cualquier circunstancia, incluyendo, digamos, esta interpretación de la resistencia o de la yihad, digamos, que ellos dan, de la yihad menor, que es como se le denomina en el Islam, que es la yihad, digamos, violenta, y que ellos creen que tiene que incluso sacrificarse la vida de aquellos que luchen, y por eso vemos que se incrementan la cantidad de ataques. De hecho, hoy salió un post bastante interesante que lo hizo Amir Grunhaus, que Amir Grunhaus está haciendo un trabajo muy interesante Muy, en diplomacia pública sobre el 23 aniversario del atentado que ocurre en Israel para una cena de Pesach, en un salón que se hace explotar un suicida, digamos, todo este tipo de atentados, como los atentados que se hacen en autobuses o que ponen, digamos, todo este tipo de atentados tienen un origen ideológico en este pensador islamista, egipcio también, que cree que toda la tierra islámica tiene que ser, digamos, solamente dominada por musulmanes. Entonces, ahí me voy a la otra parte de la pregunta. Digamos, el movimiento como Fatah, por ejemplo, que el movimiento Fatah o el partido Fatah es lo que en algún momento conocíamos solamente como la Organización para la Liberación de Palestina, ¿sí? Que esto después evoluciona y se convierte en la Autoridad Nacional Palestina, que une, digamos, a todas las facciones para crear un gobierno de unidad que al final de cuentas la unidad duró hasta el 2007, que es cuando se da la ruptura. También ha sido evolutivo. Si vemos cómo surge la OLP como un movimiento panarabista de Gamal Abdel Nasser y todos estos movimientos en el 64, vamos a ver que en un inicio su carta fundacional hablaba de la destrucción de Israel y así se mantuvo durante varias décadas hasta que en los años 90, producto de la Conferencia de Madrid en el 91 y de los acuerdos de Oslo, vamos a ver que por lo menos de facto la ANP, en este caso la Autoridad Nacional Palestina, reconoce el derecho de existencia de Israel como Estado, más no como Estado judío, que ese es uno de esas grandes discusiones que existen, que cuál es la importancia de si se le reconoce o no como Estado judío. Bueno, tiene una importancia en el trasfondo, porque ideológicamente Israel es el único Estado judío existente en el mundo. Entonces, si usted no reconoce esa naturaleza del Estado, entonces técnicamente no está reconociendo a Israel en su esencia. claro. Es importante porque así es como fue, digamos, Creado. así es como surge Israel, exacto. Entonces, esto es muy importante, pero hemos visto una evolución, una OLP que se convierte en una fuerza política que actúa quizás de una manera menos beligerante que lo hacía cuando, digamos, era únicamente OLP, cuando ocurre por ejemplo, los atentados en diferentes partes que secuestraban aviones, que ponían bombas, etcétera. No es que después no lo hicieran, pero un poco más controlado. Bajo, bajo digamos, la mano, bajo la mano de Arafat. Sí, sí, digamos, digamos que él no fue el primer presidente de la OLP, pero fue el más reconocido porque fue el que estuvo más años hasta que se murió, ¿verdad? Hasta que tuvo el tema de la enfermedad y todo, que también se prestó para muchas discusiones y teorías conspirativas, ¿verdad? Pero en su momento, Arafat, digamos, fue la gran figura del mundo palestino y era más complicado, yo creo, a veces de descifrar, porque siempre se dice de que Arafat tenía un doble discurso, Sí. mientras en inglés decía peace, en árabe decía harb, ¿verdad? Decía guerra, y por lo tanto, ahí es donde vemos nosotros esa problemática. En la época actual, pues tenemos una fuerza política en las zonas de Cisjordania, controlada por Mahmoud Abbas, ¿verdad? Que fue como digamos, como el heredero de Arafat, que tiene casi 20 años en una terna, en un periodo de 4 años que tiene que estar de presidente, pero digamos, se ha mantenido casi 20, ya está muy débil físicamente, pues ya es un señor ya grande, y políticamente también, y no se vislumbra, digamos, una figura de peso como él que pueda asumir el liderazgo palestino, mientras que del otro lado tenemos a Hamas y a los grupos yihadistas
que gobiernan en la Franja de Gaza, pero que también tienen facciones en las zonas de Cisjordania, ¿no? Y tienen también brazos armados, porque ellos tienen, el problema principal, digamos, de estos movimientos palestinos es que tienen un brazo político, pero también tienen un brazo armado, que es una de las grandes peleas que la unidad, digamos, palestina quiere resolver, porque ellos dicen, no nos sirve, digamos, tener tantos grupos con armas, sino que para que pueda haber una unidad gubernamental, el monopolio de la fuerza debería tenerlo solamente la Autoridad Nacional Palestina, pero esto ha sido algo que no han logrado resolver. Y por lo que yo leo de las noticias, por supuesto no tengo la capacidad de análisis ni entendimiento que tenés vos, pero por lo que yo leo hay mucho conflicto interno también entre Abbas y la verdad, digamos, la vertiente política de Hamas. No logran tampoco ponerse de acuerdo. Yo hablaba el otro día con mi esposo cuando empezaron a pasar estas cosas en Gaza, estas manifestaciones de los palestinos gazatíes clamando porque se termine la guerra. Decía, ¿cómo no ha salido de todo esto una figura, ¿verdad? Una persona joven, una persona que quiera dar la cara y digamos, lanzarse o ser el futuro político de este territorio, que es lo que se necesita. O sea, alguien que pueda ver en Gaza la posibilidad pues, de sacar a Hamas, que eso es lo que todos pensamos que es como, ¿verdad? Es utópico, es como un sueño de opio, no sabemos realmente si va a poder pasar, pero tal vez llegar a algún tipo de acuerdo, pero no pasa, no sucede. Más bien ahora estaba escuchando las noticias que ya están aterrorizando a estos mismos manifestantes, los de Hamas están aterrorizando a su propia gente y queriendo dispersarlos y que no se manifiesten más. ¿Qué nos puede de bueno traer, digamos, estos no sé, nuevos como brotes de gente que ya dice ya no podemos más, realmente queremos que haya un acuerdo? Yo creo que hay que empezar, digamos, por esta idea que planteas que por qué no aparece alguien. Yo creo que si apareciera alguien, posiblemente en las circunstancias actuales lo matan, ¿no? Porque yo creo que, o sea, si hay algo que por lo menos un grupo como Hamas tiene claro y que lo ha demostrado porque no ha dado, digamos, el brazo a torcer, incluso en el tema de los, digamos, de un acuerdo de alto al fuego que todavía, digamos, se plantea y está involucrado Egipto y Qatar, etcétera, etcétera, jamás quiere mantener el poder. Eso es un hecho. Entonces, no va a aparecer, digamos, no vamos a ver un al-Sharaa como en Siria, ¿verdad? Que se apareció y que no venía solo, venía con el apoyo de Turquía atrás para imponer un nuevo liderazgo en Gaza. En Gaza la situación funciona diferente. De hecho, que en la mayoría de los territorios funciona diferente porque acá se trabaja mucho por clanes, por grupos de clanes. Entonces, lo que se está intentando, por lo menos lo que se está luchando, que es lo que hemos visto en Beit Lahia y que hemos visto en Jabalia, que también está cerca de Beit Lahia, y por ahí creo que está Beit Hanum, me parece que es el otro territorio que está cerca de ahí, es tratar de poner a los principales clanes familiares en oposición con Hamas para restarle fuerza. Entre más, digamos, grupos familiares le vayan restando apoyo a Hamas, podríamos tener la posibilidad de llegar a una situación diferente. Aún así, esta gente no protesta no porque no se sientan identificados con Hamas. De hecho, digamos que su fidelidad es muy cambiante. Cuando les conviene, obviamente, se van a vincular con Hamas. Cuando no les convenga, se van a vincular con cualquier otro grupo. O sea, al final de cuentas, es una cuestión de sobrevivencia política, ¿verdad? Lo que están intentando promover o implementar. Entonces, sí, actualmente los vemos protestando contra Hamas, pero también, digamos, pidiendo que ya no los bombardeen más. Por ahí yo vi uno de los tantos videos donde decían, ya no tenemos para dónde más movernos, o sea, ya nos hicieron irnos para el sur, ya en el sur no podemos estar porque nos bombardean, nos movemos hacia el centro, nos bombardean en el centro, o sea, ya no podemos, digamos, estar
moviéndonos más, no tenemos más dinero, a veces no tenemos comida, no tenemos agua, o sea, la No, la situación es bastante, bastante complicada. Evidentemente, ellos ya empiezan a presionar a quienes están arriba de inmediato con ellos. Saben que no pueden presionar a Israel, o sea, no vamos a ver, o esperaría yo no ver un grupo de estos manifestantes querer irse hacia la zona, digamos, fronteriza, hacia la valla fronteriza y que vaya a ocurrir, digamos, una tragedia mayor. Eh, pero sí los vemos, digamos, criticar propiamente las acciones de Hamas, por lo menos para que Hamas acepte algunos elementos del alto al fuego, ¿verdad? Hoy, si no me equivoco, se hablaba de que a Hamas le dieron un ultimátum de que si no aceptaba las condiciones de alto al fuego, los iban a expulsar de Egipto, donde estaban, digamos, negociando. No sabemos qué va a pasar porque, de nuevo, o sea, jamás su objetivo principal es preservar el poder. De hecho, ellos fueron muy críticos cuando se dio la reunión de la Liga Árabe, la otra vez que se dio en el Cairo. O sea, fueron un poquito paños tibios al decir que qué bueno, que se hacen medidas, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo son muy críticos porque a ellos los quieren sacar de la ecuación. Y si hay algo que ellos no quieren es perder poder. Y yo creo que nadie, digamos, en el tema del ejercicio del poder, ¿verdad? Lo tenemos muy claro de que en el ejercicio del poder nadie quiere renunciar al poder que tiene. Y de alguna forma, pues jamás ha logrado mantenerse a lo largo de estos casi 20 años, aterrorizando a su propia población y también, digamos, convenciendo a algunos clanes palestinos en Gaza de que ellos son, digamos, la solución que requiere, porque del otro lado el liderazgo de Abbas está desgastado y ya no hay, digamos, como mucho para dónde agarrar. Brian, y se, digamos, se escucha dentro del mundo en el que te mueves vos, ¿verdad? Que tenés más acceso a noticias más específicas, más, podría decir yo que incluso más fidedignas, de fuentes mucho más eh, 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 veraces. Se escucha que se está formando algo, que podría pasar algo en Gaza, como que aparezca como esta figura que apareció, que se ha cambiado el nombre, no sé, una o dos veces, ahora que derrotaron a Assad, apareció este que pasó de ser terrorista a vestirse en perfecto traje de tres piezas. Pero podría existir la posibilidad de una figura así en Gaza o no da para tanto. Por ahora no. Incluso si vemos el propio Hamas no es así, ¿verdad? O sea, Hamas tenía una cúpula en algún momento que Sinwar se convierte en la figura principal porque era el líder que se encontraba dentro de la franja. Los otros líderes están en el exilio. Vamos, en algún momento Ismail Haniyeh, ¿verdad? Que es asesinado en Irán, era una de las figuras. Está Khaled Meshal, que vive en Siria, ¿verdad? Que es otra figura. Pero, digamos, en este caso, Sinwar, Mohamed Sinwar, o vivía dentro de la Franja de Gaza y eso le daba, digamos, como una imagen importante. Pero si vemos, jamás este tipo de organizaciones son muy dadas que no son de figuras, ¿verdad? O sea, obviamente hay una figura pública que es la que más llama la atención, pero si se muere esa figura, aparece otra figura, ¿verdad? Muerto el rey, que viva el rey, en este caso. A veces yo no sé si en estos grupos islamistas el hecho de que usted lo pongan como el líder del grupo es un ascenso o un castigo, ¿verdad? Porque se convierte ya usted en el objetivo número uno, militarmente hablando. Pero, digamos, este tipo de organizaciones tienen capacidad de sobrevivencia debido a que no están, digamos, supeditados a un único liderazgo. Y quizás esto sí debilitó un poco la posición la posición no islamista de los palestinos, ¿verdad? Después de la muerte de Arafat, porque Mahmoud Abbas llegó como una fuerza, pero sin mucho músculo, ¿verdad? Es que hay que entender, ponerse en los zapatos de una figura como lo era Arafat en su momento, que se rozó con tantísimos, digamos, líderes del mundo, digamos, occidentales, no occidentales, de un sector y del otro, o sea, son zapatos demasiado grandes, ¿verdad? Y Abbas no tenía ese músculo. Incluso lo vemos en la actualidad. O sea, vemos una Palestina dividida debido a rencillas internas, debido a la no aceptación de una fuerza como Hamas liderando, digamos,
los destinos de los palestinos, porque evidentemente no son una voz pacífica, sino una voz, digamos, beligerante, pero no vemos figuras como tal, digamos, en su momento. eh, Creo que era Ahmed Yassin, creo que era que se llamaba el líder de los palestinos en los años 80, que era este señor que era parapléjico, Ah, sí. y que incluso siendo parapléjico, él mandaba a la gente a matar, ¿verdad? O sea, al final era una voz, un liderazgo que lograba, digamos, eh, impulsar ese tipo de cosas, pero después de él, muere él, aparece otra figura y así sucesivamente. No es, o sea, no es tan lineal, sino que más bien es como es muy sustituible. Ahí no hay tanto rollo en cuanto a figuras. ¿Y qué le espera a Israel? ¿Qué podemos esperar? Hablemos en los próximos 3 meses, como corto plazo. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo lo ves vos? ¿Esto se están rearmando? ¿Qué es el temor que tenemos todos? Que durante cese el fuego, que fueron 58 días, creo, no sabemos qué pasó en los túneles, pero dicen que volvieron a reconstruir los que habían sido destruidos, y incluso algunos de los secuestrados que salieron, o uno de ellos creo que dijo que él escuchaba y veía cómo estaban construyendo nuevos túneles. Parece mentira, pero es como un hormiguero que se reproduce, como cuando uno dice, no, mira, si son dos hormiguitas, y cuando uno se da cuenta es un hormiguero lleno de túneles y recovecos, y son miles y miles y miles de... ¿Qué podríamos esperar? Bueno, al ritmo que vamos, desgraciadamente no podemos esperar nada positivo, ¿verdad? Vamos a seguir manteniendo una situación de violencia muy alta. Ya hemos visto pues la destrucción que ha acontecido, ¿verdad? Y también la cantidad de muertos que han habido, ¿verdad? Y el desgaste, en este caso, a la imagen pública de Israel como Estado, por lo menos frente a la opinión pública, que ha sido de las primeras guerras que han perdido de entrada, como la guerra de la opinión pública en el caso de Israel está perdida desde hace rato, y eso sí, digamos, es bastante lamentable, pero por el otro lado ellos dicen, bueno, por lo menos el tema militar, ¿verdad? No se puede permitir que jamás pueda hacer lo que hizo el 7 de octubre, ¿verdad? Aún así, estos grupos tienen una enorme capacidad de reagruparse, de sobrevivencia, de rearmarse y digamos, de ceder por un tiempo y luego volver al ruedo. Eh, Eso es porque muchos, digamos, de los que analizan estos conflictos siguen utilizando parámetros de guerra regular que se utilizaban, digamos, en décadas pasadas cuando hablábamos de enfrentamientos entre ejércitos. Acá no estamos hablando de enfrentamiento entre ejércitos, estamos hablando de enfrentamiento de un grupo regular contra un grupo irregular. Y el hecho de que el grupo irregular sobreviva, así tenga un 80% de pérdidas en cuanto a su armamento y en cuanto a su cantidad de operativa, si por lo menos queda un 20% vivo, ellos lo van a vender como una victoria. Esto es, digamos, uno de los tantos escenarios de lo que vemos en los planteamientos de guerras irregulares y de guerras híbridas, ¿verdad? Como son estas, que tienen un enfoque militar urbano, ¿verdad? En la parte, digamos, estructuralmente hablando, y además, digamos, en la forma en la cual, digamos, este tipo de organizaciones funciona, porque vemos que hay ambientes completamente militares, digamos, bases militares, zonas de almacenamiento de armas, que son zonas militares, blancos legítimos, pero se mezclan con blancos civiles o con zonas civiles. Entonces, hablaba de los túneles. La gran dificultad de los túneles es que puedes destruir algunos, los más importantes o los que están más cerca de las zonas fronterizas que puedan ser delicadas para Israel. Pero estamos hablando de que, según, digamos, se planteaba al inicio, son por lo menos de los 300 y resto de kilómetros cuadrados que mide la Franja de Gaza, que es como el tamaño de Punta Arenas, creo, si no me equivoco, por ahí más o menos, eh, recorría de ida y vuelta, ¿verdad? Hacía como 700 kilómetros en su recorrido. O sea, poder destruir
700 kilómetros cuadrados de túneles, tendrías que despedazar totalmente Gaza más de lo que ya está, ¿verdad? O sea, lo que nosotros vemos en las imágenes obviamente son las zonas más destruidas y más pues dañadas, por supuesto, pero es porque la mezcla entre ambientes urbanos y ambientes militares estaban completamente mezclados, ¿verdad? Incluso pensar, digamos, que este tipo de fuerzas establecían túneles en edificios que más bien deberían de ser para protección civil o que deberían de ser, digamos, de respaldo civil, como hospitales, por ejemplo, como centros de acopio de alimentos, las oficinas de la UNRWA, como escuelas, colegios, ¿verdad? Que se supone no son blancos militares, pero que esto se convierte en un blanco militar desde el momento en el que usted lo utiliza para fines ajenos a su Claro. naturaleza inicial. Esto, digamos, nos hace más complicado el Pero todo ambiente. ¿Qué? tiene un objetivo, o sea, los que sabemos, entendemos un poquito tal vez del conflicto, hemos leído, pues eh, todo se ha hecho de manera muy calculada. El tener armamento en zonas civiles es también una movida estratégica de Hamas para luego, por supuesto, causar una opinión, o sea, una reacción de la opinión pública hacia Israel, de que Israel está bombardeando escuelas, centros comunitarios, hospitales, etcétera. Y además lo que se dice poco, digamos, en los medios de comunicación más masivos o los que se han dedicado pues a sesgar completamente las noticias, y lo que la gente no está entendiendo es que muchos de estos militantes de Hamas, de los terroristas de Hamas, se visten de civiles. O sea, cuando entran los soldados a querer eliminar los blancos, están vestidos de civiles y se mezclan entre civiles. Es básicamente imposible poderlos identificar. O sea, es una guerra como es completamente ridículo pensar en poder pelear una guerra de esa manera. Ya las guerras de por sí son ridículas, pero es muy difícil poder terminar de limpiar, digamos, de estos terroristas en Gaza si están completamente entremezclados con la... Es, es parte, digamos, de la dinámica de las guerras irregulares, ¿verdad? El problema está en que existen normas para la guerra, ¿verdad? Que posiblemente pues se las han brincado con garrocha varias veces, pero uno de los elementos obligatorios es que todo, digamos, individuo que esté en acción militar debe de portar un uniforme, ¿verdad? O sea, esa es una obligación en cuanto al tema militar, porque así se puede hacer una distinción entre el que es militar y el que no es militar. Y esto tiene un doble juego. Por un lado, obviamente, si te vistes como civil y atacas, atacas de imprevisto, no te esperas que esto ocurra. Y pasaba mucho en Irak. Me acuerdo que en algún momento se hablaba de que convoys de soldados que estaban, digamos así, parqueados a la orilla de la calle o lo que fuera, estaban ahí. De un momento a otro pasaba una persona vestida como una anciana de años, jalando un carretón con un burro y el carretón, digamos, tapado, y apenas pasaba cerca del convoy, lo que tenía el carretón eran explosivos y se hacían explotar y mataban, digamos, a los soldados. Esto va en contra de las normas de la guerra. Sin embargo, estamos hablando de grupos irregulares que aprovechan las circunstancias y se brincan, digamos, también las normas en ese sentido. De hecho, hay muchas cosas, digamos, que acá se podrían hablar. Bueno, tengo un amigo, este amigo que les decía al principio, que es profesor en Leeds, él es de Derecho Internacional, pero él, digamos, él habla, por ejemplo, del tema del secuestro de personas, la toma de rehenes. La toma de rehenes está prohibida por el derecho, digamos, internacional humanitario, por el derecho de guerra está prohibido. De hecho, incluso la obligación dentro de todo esto de que se permita de que los secuestrados o los prisioneros sean visitados por la Cruz Roja, algo que tampoco, ¿verdad? Hemos visto que por lo menos en el caso de los rehenes israelíes esto no va a ocurrir, ¿verdad? Pero bueno, digamos parte de todo ese montón de cosas
que no se hablan, que hay violaciones a lo que son las normas regulares. Preguntabas hace un rato de dónde se vislumbra que estemos dentro de 3 meses. Bueno, si la situación sigue tal cual como estamos actualmente, pues vamos a seguir en un conflicto de desgaste que ya lleva más de 15 meses, digamos, en esta situación y no va a cambiar mucho. Ahí obviamente los más afectados son la parte, digamos, más débil políticamente y militarmente hablando, van a ser, digamos, los que van a seguir sufriendo las consecuencias eh, y se requiere de mucha presión internacional para que jamás ceda en devolver a los rehenes que hacen falta. Ahí es donde a mí me queda, digamos, la gran duda si realmente jamás tiene interés en que el conflicto se acabe o si han sabido vivir del rédito de que como les matan gente dentro de las zonas palestinas, incluso digamos gente que aunque esté vestida de civil, sabemos que son militantes, pero aún así son pasados como civiles porque las fuentes son manipuladas en muchas oportunidades. A mí lo que me deja en duda es si jamás tiene interés realmente en que el conflicto acabe o si ya se acostumbraron a vivir del crédito, del rédito que les genera a ellos eh, la guerra tal cual como está. Porque inclusive, digamos, las cúpulas de poder se mantienen todavía en túneles importantes, digamos, en túneles que tal vez no están tan descubiertos y ahí, digamos, logran mantenerse en el poder, pero la población civil sigue sometida, ¿verdad?, a muchas situaciones bastante anómalas. Entonces, ahí es donde a mí me entra la duda de realmente qué es lo que quiere Hamas, porque si Hamas se preocupara realmente por los palestinos, buscaría la forma de que por lo menos, la parte del alto al fuego eh, llegue lo antes posible. Pero, al parecer, ellos están más empeñados en ver cuánto más les ofrecen por cada rehén entregado, así sean por cadáveres entregados, que directamente el interés o la importancia que tiene que ver sobre la población civil, ¿verdad? Que es la que al final de cuentas se ve más sufriente dentro de todo este proceso. Y mucha población sensible, niños, personas Sí. enfermas, adultos mayores, etcétera, etcétera. Yo creo que hay algo importante aquí de rescatar, que muchas veces la gente, cuando yo leo comentarios que me enfurecen, comentarios en redes sociales, hablan tanto sobre los israelíes, opresores, colonizadores. Si nos damos cuenta, este nunca fue un conflicto para ganar territorio de nada. O sea, aquí no se está peleando 1 metro cuadrado de tierra. O sea, por más de que sí, de que todo esto que hablamos al principio del panarabismo y todo este ideal de que sea todos los países que están en Medio Oriente regidos por el Islam o por esto que mencionaste, la hermandad musulmana. Pero más allá de eso, no es una guerra por territorio. Entonces, cuando uno lee estos comentarios, uno dice, pero es que la gente está muy desinformada. Esto es una guerra meramente religiosa, existencialista y de poder. O sea, de que esta gente no quiere ceder bajo ninguna circunstancia su poder. Así eso implique tener a la gente más vulnerable, como estás diciendo vos, pues en una situación terrible, porque muchas veces me pasa cuando, no sé, entro en alguna discusión con algún desconocido en redes, me dice, pero es que usted no piensa sobre el dolor de los palestinos. Claro que sí, o sea, ni que uno fuera de palo, o sea, yo veo las imágenes de los chiquitos, de eso que decían, moviéndose de un lado para el otro con sus bolsas en una carreta, jalada por un burro, las mujeres con no sé cuántos hijos, con aquello, o en invierno con el frío, con aquellas temperaturas de 40 grados, uno dice, ¿cuándo va a dejar de pasar esto realmente? Y muchas personas en Israel ya están no solo agotadas de lo que está pasando en Israel, pero están agotadas de ver también, pues, cómo se ha deshumanizado todo. Yo lo que he hablado con muchas personas bueno, con muchas de las personas que he tenido conversaciones al respecto y que he podido entrevistar aquí es en qué momento involucionamos. O sea, ha sido como que esta guerra ha mostrado lo más, todas las guerras son terribles, pero esta guerra ha mostrado
lo más feo detrás de esa necesidad de no poder ceder justamente el poder de una causa o de un terreno, de un territorio. Al puro principio dijiste que habías escrito un artículo sobre una propuesta que apuntaba hacia digamos, una posible forma de coexistencia. ¿Qué crees vos que se podría hacer y quiénes crees que podrían ser esos agentes de cambio, tanto en Israel como en Palestina? Porque yo ya no creo ni siquiera en las mujeres, creo que las mujeres me han desilusionado mucho. Yo siempre decía, el futuro es femenino, el mundo va a estar regido por mujeres y todo va a ser precioso. Y realmente lo que me he dado cuenta es que hay mucha violencia también entre las mujeres. Yo, digamos, antes de contestar eso, creo que es importante mencionar que si bien, pues sí creo mucho que este conflicto es muy ideológico, religioso, creo que el conflicto es multidimensional, entonces no podemos dejarlo en una sola esfera, ¿verdad? Sí tiene un componente territorial, sin ninguna duda, porque si no, digamos, muchas de las explicaciones teológicas y filosóficas no tendrían, digamos, sentido porque tienen asociación con un territorio, pero es muy multidimensional, ¿verdad? No lo podemos encasillar en una única naturaleza, es un conflicto demasiado, digamos, multifacético en las cosas que hay que ir desenmarañando, y de hecho, digamos, uno de los grandes asuntos acá tiene que ver con el tema de la repartición incluso de Jerusalén, que es así tan básico, ¿verdad? Y tan importante, y que eso es de los últimos temas que se deberían de resolver. Pero digamos, eso es como para explicar que para mí esto es un conflicto muy multidimensional y que no lo podemos dejar únicamente en una sola cuestión. Yo, digamos, respecto a esa pregunta que me parece muy difícil de contestar en este momento porque no hay, digamos, voces moderadas, sino que más bien hay muchas voces totalitarias sobre qué es lo que se debería de hacer. Eh, Hay que empezar a buscar o a fortalecer voces intermedias que estén dispuestas a ceder un poco en cuanto a sus reclamos, a sus, digamos, a sus perspectivas. Y me doy, digamos, a explicar un poquito más. La mayoría, digamos, de los problemas de este conflicto es la necesidad que tienen las partes de ganar ellos y que pierda la contraparte. En general. Uy, perdón, siempre muevo el arito de luz, como casi nunca lo uso. Este, Uno de los problemas es eso, ¿verdad? Querer, digamos, totalizar mi victoria versus la derrota del otro es uno de los grandes problemas que hay que ver en este asunto. Y además que hay un problema también, que en el Medio Oriente el tema del lenguaje es muy importante. El lenguaje me refiero, si usted muestra debilidad, te van a querer llevar entre las patas, porque es así, ese es uno de los lenguajes, digamos, hay dos términos y dos cosas que son muy importantes en el Medio Oriente. Primero, el tema del honor, el honor es súper importante en el Medio Oriente, y el tema también de la persuasión y el respeto, ¿verdad? Obviamente, este es un poco más complicado porque tiene que ver en muchos casos de muestras de fuerza. Si usted se muestra débil, créame que en esta zona se lo comen vivo, porque es así. O sea, no hay otra explicación. Entonces, Israel ha entendido hablar el lenguaje de los vecinos en términos macros. Creo que internamente todavía le falta un poco entender un poco el lenguaje, digamos, palestino en general. Creo que los palestinos han aprendido en los últimos años a hablar un poco más el idioma de Israel que al revés. Y me doy a explicar. Los palestinos han entendido, por ejemplo, y me refiero a los liderazgos, de que si usted secuestra a un israelí, Israel está dispuesto a entregar hasta 1000 prisioneros, así tengan las manos manchadas de sangre, con tal de recuperar a ese prisionero, a ese rehén, porque al final de cuentas hay una idea de no dejar a nadie atrás, ¿de acuerdo? Entonces, han
entendido eso y por eso juegan demasiado con esa situación y lo hemos visto desde el 7 de octubre hasta hoy, lo hemos visto que han jugado mucho con esa idea. La única forma de poder cambiar, digamos, esta dinámica es primero entender y que ambas partes entiendan, o sea, ambas partes me refiero a los actores principales, Israel y los palestinos, digamos, como gobiernos o como liderazgos, entiendan de que hay que ceder, o sea, que al final de cuentas tenemos que ceder y que aquí no va a haber un ganar-perder, sino que en cierta medida vamos a tener los dos que optar por perder algo de todo lo que estamos proponiendo dentro de la teoría de juegos. Aquí sería un perder-perder para que quizás no sintamos, o sea, no nos vamos a sentir totalmente felices, pero no vamos a estar 100% insatisfechos. Y empezar a partir de esa idea de ceder un poco en los reclamos, empezar a buscar una solución. Pero ¿qué más? Porque Yo me pregunto. ya hemos discutido, perdón, ya hemos discutido durante muchos años cuáles son mis condiciones y cuáles no deberían de ser las condiciones del otro, pero cuánto estoy yo dispuesto realmente a ceder y que lo cumpla, creo que lo que más ha costado, porque no hay voces intermedias, nos hemos ido a las voces extremas. El extremismo de un lado ha socado, digamos, las políticas del otro. ¿Por qué en Israel hoy por hoy gobierna una derecha tan radicalizada? Porque es una derecha radicalizada, que incluso, digamos, validan las acciones de la gente de los asentamientos, que en ocasiones actúan de una manera muy violenta, hay que decirlo así abiertamente, pero ¿por qué, digamos, hemos llegado a este punto que incluso un grupo político que había sido prohibido en Israel, como los cajanistas, hoy tienen, digamos, este poder dentro del Parlamento? Porque al final de cuentas hemos visto que la contraparte también ha tenido una posición de beligerancia y entre más débil se ve las posiciones de Israel, más van a intentar golpearlo y ahí es donde empieza el ciclo otra vez de empezar a socar y a socar y a socar hasta lo que llega es el ala dura de un lado tratando de enfrentarse a la ala dura del otro lado y en el medio quedan todos los que no son de ala dura porque no tienen ni voz ni voto en todo el proceso. ¿Y vos crees que en los próximos 3 a 6 meses se liberen los secuestrados que aún quedan, que cada vez, bueno, dicen que son 24, yo pienso que si no pasa algo pronto, pues van a empezar a morirse pues de hambre y de enfermedades, o sea, no hay cuerpo que resista tanto. Pero sabemos que ellos están dispuestos a tener secuestrados, así como los que liberaron hace poco, que estuvieron 10 y 11 años secuestrados. Entonces, lo que a mí me da como una angustia tremenda pensar, bueno, es que si no sueltan a los secuestrados, esto nunca se va a acabar. Sí, obviamente pueden pasar muchas cosas, digamos, podemos entrar en un impasse, que se llegue a un alto al fuego, tuvimos secuestrados ahí, digamos, presentes de hace 10, 11 años, eso quiere decir que en algún momento se dejó de reclamar por ellos y debido a eso es que hay secuestrados de 10, 11 años, pues perfectamente pueden volver a pasar otros 10, 11 años con los secuestrados que tienen en un proceso, digamos, de no intercambio, o sea, la presión externa es la que al final de cuentas va a marcar mucho si se va a dar un paso más allá o qué. Hay que entender de que, digamos, esta situación militar por parte de Israel tampoco puede durar todo el tiempo. Primero, porque genera un desgaste económico, genera un desgaste político sin ninguna duda, y hay que entender de que al interno de Israel también hay una serie de factores, digamos, que están pesando en la época actual con respecto a la política interna del país, ¿verdad? O sea, hay muchos temas. Y a nivel palestino exactamente lo mismo, ¿verdad? Posiblemente Qatar, que es el principal actor en este caso con respecto a la vocería de los palestinos, van a poner mucha presión para que jamás tenga que ceder en algo y que empiece a cambiar un poco el panorama y lo mismo que Egipto, ¿verdad? O sea, al final de nuevo, van a tener que bajar un poco los ímpetus de qué es lo que quieren y vamos a tener que empezar a ir considerando algunos cambios si es que queremos
que realmente este conflicto acabe en el corto plazo. Veamos que el conflicto en Ucrania, pese, digamos, a todo lo que ha pasado y todo, se mantiene vigente, ¿verdad? Se mantiene latente, a pesar de que el propio Donald Trump pues ya dijo que no iba a seguir patrocinando la guerra contra Rusia, pues la guerra sigue vigente. Entonces, ¿cuánto más puede aguantar también la situación actual? Podría aguantar bastante tiempo más, ¿verdad? Y esto podría ser bastante dañino, bastante peligroso por los riesgos que esto conlleva, ¿verdad? Estamos hablando de que no es lo mismo Rusia y Ucrania en tamaño de población y en tamaño de riesgos eh, humanitarios que lo que es Gaza por el tamaño del territorio y por lo densamente poblado que es este territorio. Son 2 millones de personas en una zona que, como le dijimos, es como el tamaño de Punta Sí. Arenas, ¿verdad? Es una cosa pequeña en Para ir, realidad. para ir cerrando, Brian, esta con la que salió Trump, que todos sabíamos que, bueno, no era algo realmente que se podía hacer, pero he escuchado en algunas noticias de que sí hay palestinos que están tratando de salir, que se ha presionado para que Egipto reciba 500,000, que hay otras propuestas de que se vayan a otros países, que tampoco va a suceder, no van a meter a no sé cuántas miles y miles de personas en barcos o en aviones para trasladarlos a Canadá, por ejemplo, o algunas de estas locuras que se ha dejado decir la gente. Pero, ¿vos crees que podría de alguna forma desradicalizarse a la población de Gaza, si se puede de alguna manera trasladar a la gente de manera, a ver, valga la redundancia, optativa, o sea, el que quiera salir, que pueda irse a alguno de los otros países, a Líbano, a Egipto, a Siria? Bueno, Siria está muy mal, pero digamos, que otros países los reciban mientras se logra conformar un gobierno más o menos democrático. ¿Es esto, digamos, realizable o no ante tus ojos? Ok, bueno, por supuesto va a haber gente que postularía la idea de salir, ¿verdad? Por una cuestión de sobrevivencia. Eso no, creo que es instintivo de cualquier grupo social, ¿de acuerdo? En esto no hay mucho que decir. Desarraigar un número muy alto de palestinos no estaría bien tampoco, ¿verdad? No sería algo factible. Yo creo que la propuesta de Donald Trump, y lo he dicho en varias ocasiones, es como es él, ¿verdad? Hacer propuestas muy extremas para que todo el mundo diga: usted está loco, ¿cómo se le ocurre proponer semejante cosa? Más bien nosotros hacemos esta contrapropuesta, Uh -huh. que fue lo que, digamos, forzaron a través de la decisión de la gente, del tema del Cairo. Uh -huh. Evidentemente, sacar, no sé, 500,000 de personas y asentarlas temporalmente en el Sinaí no está bien visto, digamos, no está visto en positivo, porque ya hay otras experiencias de salidas masivas de palestinos, digamos, de los territorios, que a la fecha de hoy no han podido regresar, digamos, a los territorios de los cuales salieron, ya fuera voluntariamente o debido al conflicto. Uh -huh. Entonces, uno de los grandes temores, que no es un temor infundado, es un temor real, por el cual las comunidades árabes no quieren aceptar refugiados palestinos, Uh -huh. es por la posibilidad de que estos sean desarraigados temporalmente. Uh -huh. Y hablar de la salida de 500,000 de personas, de 1 millón de personas, en realidad ese es algo bastante grueso, ¿verdad? Sí. Se habla incluso de países como Somalia, creo, por ahí. Se habla de países europeos que podrían recibirlos, pero para mí es una locura. Para mí, en lo personal, ¿verdad? Para mí es una locura, porque yo soy, digamos, de la teoría o de la idea de que no se necesitan más salidas masivas de palestinos. ¿Se puede radicalizar a los palestinos? Posiblemente que sí, pero la única forma de desradicalizar es buscando algún grupo que tenga una ideología menos radical, que pueda tener más fuerza y más músculo. En algún momento se pensó que con permitir el ingreso de dinero y que se mantuviera, digamos, monetariamente estable la Franja de Gaza,
que se hacía mucho a través de Qatar y que de hecho, digamos, es una de las grandes discusiones al interno de Israel, del tema este del Qatar Gates y todas estas Ujú. carajadas, ¿verdad? De la plata que supuestamente Netanyahu permitía que pasara de Qatar sin pasar por los sistemas bancarios hacia Gaza, fuera, digamos, de toda esta discusión a lo interno de Israel, nos dimos cuenta de que con Hamas eso no aplica, porque a ellos el tema material no les Ujú. importa. Y lo hemos visto con Sinwar. Sinwar tuvo la posibilidad de salir de Gaza, de irse al exilio, y a él no le importó. O sea, él era la encarnación del espíritu más radical del pensamiento islamista Ujú. palestino. Muy diferente, por ejemplo, a lo que es Khaled Meshal, a lo que era Ismail Haniyeh, que se fueron a vivir, Sí, digamos, su gran vida a Dubái, a guay. Siria, o sea, que tenían, digamos, y que incluso, por ejemplo, Haniyeh tenía pasaporte turco, algo que Sinwar hasta el final, digamos, se negó y no le importaba. De hecho, se hablaba de la cantidad de dinero que podía tener la riqueza acumulada de la familia Sinwar, y a Sinwar eso nunca le importó, porque su pensamiento muy radical, más radical que lo que ya estaba instaurado, era mucho mayor. Entonces el tema material les pasaba flojo. Ujú. ¿Qué hay que vender? Hay que vender la idea de que hay que desradicalizar el discurso. Para esto hay que trabajar muchísimo con los principales clanes familiares que están asentados en la Franja de Gaza. Y hay dos clanes muy importantes que son los Al-Masri, que de hecho literalmente significa el egipcio, porque estos, digamos, son originarios de Egipto, Ujú. pero que durante siglos se fueron moviendo hacia las zonas del Sinaí con los beduinos y luego se asentaron en Gaza, bueno, etcétera. Y hay otros que, si no me equivoco, se llaman los Al-Kafarna, que creo que tiene mucho que ver con las zonas de Cafarnaúm, o por lo menos así me pareció haber leído, que son, digamos, como dos de los clanes más Ujú. importantes, junto con otro montón, ¿verdad?, que son parte de. Entonces, trabajar con ellos, de radicalizar el discurso y que ellos mismos sean los que se encarguen de dar, digamos, ese empujón hacia la desradicalización. Mientras esto no pase, vamos a seguir en un círculo vicioso. Estos mismos clanes son los que le dan adhesión a Hamas, a la yihad islámica, a Fatah, a todos estos grupos. Entonces, ¿cuál es la única forma de radicalizarlo? Dentro del proyecto de reconstrucción y de restauración de Gaza, tiene que existir una fuerza internacional que se encargue de administrar la Franja de Gaza, una especie de fideicomiso para que Gaza, digamos, se pueda garantizar desde esa perspectiva y que esa misma fuerza se encargue de administrar la parte de la, digamos, de la seguridad hasta que ya posteriormente una propia seguridad palestina se pueda instaurar, digamos, de una manera que no comprometa o que no genere problemas de seguridad para los vecinos y a partir de ahí empezar a negociar otras cosas. Obviamente estoy planteando cosas que en estos momentos son poco realistas, pero creo que es un gran paso que se podría dar. En primer lugar, para desradicalizar, seguir utilizando las vías de los clanes. De hecho, incluso este Mordejai Keidar, que es un académico de la Universidad de Barilán y de uno de los institutos, creo que es el Begin Sadat para la paz en Barilán, lo ha planteado la importancia de los clanes familiares en todo esto y el hecho de una fuerza multinacional, incluyendo fuerzas occidentales junto con fuerzas, digamos, del Medio Oriente, se ha planteado también, ¿verdad? Y creo que es un gran, gran paso que se debería de dar, pero ahorita estamos en una situación diferente, pero creo que es el paso siguiente cuando ya se empiece a normalizar. Después podríamos hablar de todo lo que pasa en lo interno de Israel, pero creo que por ahora, digamos, de lo que hemos planteado es esto. Íbamos a hablar de Medio Oriente, pero terminamos muy enfocados solo en Israel y Palestina, porque Sí. al final creo que es el tema que más ruido hace, ¿no? Pero bueno, eso nos da pie y nos da chance para una segunda y hasta tercera entrevista para poder también tocar estos otros conflictos que son tan o más importantes o destructivos de lo que está pasando justamente entre Israel, que a mí como judía por supuesto me toca de manera personal, pero que también todas estas otras tragedias y conflictos no solo afectan a Medio Oriente, sino las repercusiones tan dramáticas y
locas que están teniendo en la narrativa de Occidente, ¿verdad? Que estamos viendo pues un proceso a través de los campuses universitarios y de las redes sociales de islamización, que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Pero bueno, eso ya se nos hizo tarde, 9:21 de la noche. Estaremos aquí en una segunda y hasta tercera oportunidad para hablar de eso, porque Brian es como una enciclopedia abierta, puede uno preguntarle de todo. Muchas gracias por haber sacado este rato para explicarnos. Es un conflicto, mi mamá, no sé si era mi mamá, creo que era mi mamá la que decía, Medio Oriente es como un mal matrimonio. No hay forma de encontrar la solución, aunque todos ya seamos judíos o no judíos, ya estemos de un lado o del otro. Creo que los que no estamos radicalizados sí queremos que esto se acabe ya. Es mucho tiempo, es mucho desgaste y es una zona que podría ser tan preciosa. O sea, cuando uno piensa en todas las cosas buenas que podrían darse entre Israel y Gaza, todo el tema de desarrollo tecnológico, desarrollo en agricultura, desarrollo en las cuestiones médicas, o sea, podría ser realmente un espacio de tantas cosas buenas que tendrían repercusiones también tan poderosas para la región. Pero bueno, seguir rezando y seguir esperando que esto que estás diciendo, que estos clanes familiares pues se organicen y puedan encontrar pues una voz moderadora y una voz conciliadora para llegar en un futuro, por lo menos a mediano plazo, alguna solución a este conflicto. Bueno, muchas gracias por la invitación y de verdad estoy anuente a cualquier otra invitación. A veces lo que complica un poco es el tema de los horarios, pero creo que ahí Bueno, lo podemos cuadrar bien. pueden seguir a Brian, contanos un poquito dónde puede seguir la gente, encontrar tus artículos y todas las intervenciones que haces en televisión y en medios digitales. Bueno, tengo mi página de Instagram, ¿verdad? Que es esta, que es BriacuCR, BRYACUCR. Esa es, digamos, como la que uso para subir esto. También tengo, eh, bueno, la página de la revista MER, que se escribe así, mer.com, que ahí pueden buscar por autor, encontrar mis artículos, o en Radio Sefarat, que es como la otra, ¿verdad? Donde principalmente subo los materiales. Estamos anuentes ahí, cualquier comentario, duda, estamos a la orden. Muchas gracias. Luego me vas a mandar todo eso por WhatsApp y así yo lo puedo ya poner como links de la entrevista para quien quiera profundizar en este tema que da para años de profundizar. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves en Aquí Estamos. Hasta luego. Buenas noches, don Juan. Chao.